Desechad toda la malicia, todo engaño, la hipocresía, las envidias, las murmuraciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, que fue desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo que dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal angular, escogida y preciosa, el que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais alcanzado misericordia, y ahora habéis alcanzado misericordia. Dice Pedro en su primera carta, hablando de las piedras vivas. ¿Sabéis? Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que tu palabra toque nuestros corazones, Señor, y llegue a lo más profundo de cada uno de nuestro ser, Señor, que tú nos guíes en esta mañana, Señor, que tú toques nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las piedras que construyen los templos a veces son preciosas. Me encanta visitar iglesias antiguas, esas iglesias que hay a veces que tienen tanta historia, que recogen tanta historia. En Madrid, las iglesias de San Nicolás y de Pedro el Viejo son dos de las iglesias más antiguas de la ciudad de Madrid. Parece ser que incluso conservan bastante, en una forma bastante digna, lo que fueron originalmente. Sabéis que muchas de las iglesias a lo largo de los años han recibido algunas restauraciones. Pero estas parece ser que son de las más antiguas. Ya hay dataciones de que en 1200 ya existían estas iglesias de San Nicolás y de Pedro el Viejo. Iglesias antiquísimas, con piedras igual de antiguas que resisten el paso del tiempo, construcciones que superan las diferentes inspecciones técnicas que reciben los edificios. Pero el corazón de una iglesia no son sus muros ni sus piedras. El corazón de una iglesia son sus piedras vivas, las que somos cada uno de nosotros, que somos piedras vivas. ¿Sabéis que las piedras son seres, no son seres, son inertes, no tienen vida ninguna? Son maravillosas a veces, a los geólogos les encantarán, pero no tienen vida. Pero nosotros, dice Pedro, nosotros somos piedras vivas, formamos un templo diferente, un templo que está vivo, que está en crecimiento. Una iglesia puede ser tan grande como sea su corazón. Hemos hablado durante 5 semanas del corazón, tener un corazón grande, vivir con un corazón ensanchado. ¿Os acordáis del profeta Isaías que hemos mencionado las últimas semanas? Ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus estacas, haz sitio porque te vas a extender mucho más de lo que te imaginabas. La estéril se alegra de tener muchos hijos, dice Isaías. Una iglesia puede ser tan grande como sea su corazón. Basta con soñarlo, imaginarlo, andar los pasos que se necesitan para ello. En el siglo XIX, George Muller, en la Inglaterra del siglo XIX, a pesar de grandes limitaciones económicas, movido por su fe, llegó a construir 5 orfanatos que albergaban a 2000 niños que no tenían familias. Y él lo achacaba todo a la fe, porque decía, esto solo lo puedo hacer porque Dios está ahí. Un corazón grande construye esos hogares como los de George Muller. Y nosotros durante 4 semanas hemos hablado de tener un corazón grande. Solo Dios puede trabajar en nuestras vidas para conseguirlo, decíamos la primera semana. A pesar de ello, enfrentamos los grandes retos que cualquier cristiano enfrenta. El mundo, Satanás y la carne, como presenta la Biblia, nos frenan en ese énfasis o en ese propósito de conseguir un corazón grande. Hay que hacerlo a pesar de los sufrimientos en los que vivimos. Dios le dice a Israel,
yo te consuelo, yo te amo, yo te corrijo y te perdono, y ahora te abro las puertas del futuro. En Isaías, capítulos del 40 al 55. Y la semana pasada hablábamos de tener un corazón grande, de construirlo. 50% pensamientos, alimentarme bien, 50% acciones, que es lo que hago. Y mi último sermón de esta serie tiene que ver con la iglesia. Estamos llamados a ser una iglesia que ensanche nuestro corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es? Tenemos aquí, fijaos esta mañana, es precioso. Si podéis voltear las cabezas, es el único momento del sermón que os lo voy a permitir, pero si podéis dar la vuelta a vuestras cabezas, estamos llenos, estamos a tope. Podemos celebrar y decir, gloria al Señor, porque no cabemos. Y eso es bonito. Pero un corazón grande no solo es no caber en los bancos. Se podría tener una iglesia inmensa de miles de personas, pero que no tuviera un corazón grande. ¿En qué áreas podemos crecer? ¿Cómo podríamos ser esas piedras vivas que crecen como Dios quiere? ¿Cómo podríamos tener ese corazón para nuestra comunidad? Pablo dice a los tesalonicenses en varias ocasiones, nos acordamos de los actos de vuestra fe, el trabajo fruto de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza. En 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses repite lo mismo y menciona esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor que constantemente vincula a la carta o a la iglesia de Tesalonicenses, porque esa iglesia conquistó el corazón del apóstol Pablo por cómo vivían la fe. Rick Warren, pastor bautista, el pastor de Saddleback, habla de los 5 grandes propósitos de la iglesia: la adoración, la comunión, el crecimiento, la misión y el servicio. Los diferentes eclesiólogos de los últimos tiempos entienden que esas son las grandes áreas de trabajo de una iglesia, las grandes autopistas que hay que construir en la iglesia por donde hay que servir y crecer. Otros autores hablan de 4, incluso de 3. A mí me gusta, y en alguna ocasión lo he comentado, reducirlos a 3 ideas que empiezan por la misma letra y me ayuda mnemotécnicamente. Crece, conecta y comparte. Crece en la fe. Conecta con tus hermanos y comparte con los que no tienen a través del servicio y de la misión. Y una iglesia con un corazón grande que quiere ensanchar su corazón necesita hacer justamente eso: crecer, conectar y compartir. Los discípulos fueron encomendados a ello. Id y haced discípulos. Y eso no era simplemente ir y predicarle el evangelio a alguien y luego te olvidas de él y se acabó. Puedes seguir con el siguiente. Eso conllevaba enseñar, vivir, compartir la vida, hacer el camino juntos, porque los discípulos hacían el camino juntos. Y hoy me gustaría hablar, alrededor de esas 3 ideas, crecer, conectar y compartir, de cómo podemos como iglesia ensanchar nuestro corazón en 3 cosas muy concretas. Primera idea, crece. ¿Quién no quiere crecer, no? Bueno, mi hijo no quiere crecer, dice que se quiere quedar toda la vida en los años que tiene ahora mismo. Es feliz y le da bastante apuro eso de crecer, pero en general crecer es bueno. El Real Madrid, Miguel Nieto, dije que predicaría del Madrid hoy. El Real Madrid tiene 99.800 socios aproximadamente en enero de este mes. Quizás algunos han llegado a los 100.000. Está cercano a los 100.000. Cubren sus cuotas de abonados y sostienen esos abonados una parte del equipo. Bien caras que son las cuotas, no sé si hay algún socio por aquí, pero valen una pasta. No es lo mismo que te guste el Real y que los lunes te pongas el resumen del partido o vayas al bar a mirarlo con los amigos, que ser socio. No es lo mismo. Una cosa es que te guste, otra cosa es que seas socio, que tengas allí un asiento, si te lo permiten, y que contribuyas con tu cuota y que estés de alguna manera vinculado a ello. En los relatos del Nuevo Testamento, Jesús tenía muchos seguidores, muchos curiosos que se acercaban a él, tantos que por momentos Jesús no podía entrar en las ciudades, así que se agolpaban a miles, como aquellos 4.000 o 5.000 que comieron en más de una ocasión. Había algunos seguidores, no tanto ya curiosos, sino seguidores, que más o menos afines a él. Pero el grupo de discípulos era menor, tan pequeño que el día de Pentecostés había 120 solo. Solo habían quedado 120 después de la resurrección. No es lo mismo ser curioso que discípulo. No es lo mismo ser asistente que discípulo de Cristo. El asistente y el curioso muestran preocupación, se acercan, se emocionan también con la alabanza y la palabra en el culto. ¿Por qué no? Hemos tenido un tiempo de alabanza precioso. ¿Cómo no emocionarse con ello?
Pero el discípulo tiene el compromiso de crecer cada día a la medida de Cristo, parecerse más a su Señor. Las piedras vivas de las que habla Pedro crecen cada día más para parecerse a Cristo. Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y es que Cristo se convierte en nuestro espejo, el espejo del discípulo, donde debo de mirarme y reflejarme. Y cuando me miro en el espejo de Jesús, veo mis limitaciones, mis carencias, mis defectos, la necesidad profunda que tengo de su gracia que afecte mi vida y la necesidad de seguir creciendo en la fe. Porque el crecimiento del discípulo no viene por ciencia infusa o generación espontánea. A uno no le es dado ya porque sí. Llegas a la iglesia, llegas a la primera iglesia bautista evangélica de Madrid y de golpe y porrazo te conviertes en un discípulo ya con todo lo que hay que tener. Para nada. El crecimiento del discípulo se construye de la misma manera que un corazón grande se trabaja. A nadie le nace tener un corazón grande. Se trabaja cada día, se conquista cada día con esfuerzo. Los teólogos que han disertado mucho sobre las disciplinas espirituales nos han hablado de las disciplinas de abstinencia, dejar de hacer cosas, el silencio o el ayuno, o las disciplinas de participación, hacer cosas, la lectura de la Biblia, la oración, la adoración o la fraternidad con los creyentes. Y ambas disciplinas son fundamentales para construir la vida del creyente, para batallar, como dice Pablo, contra los deseos de la carne y también para conocer a Cristo de la manera en que necesita ser conocidos. ¿Sabéis? No hay mejor manera de aprender que pasar tiempo al lado del maestro. En las profesiones, antiguamente, también hoy en día, para tener un buen profesional, lo que se solía hacer es aprender al lado, el aprendiz aprendía al lado del profesional. Yo recuerdo, mi abuelo tenía una carpintería en mi pueblo, en donde crecimos, y él tenía siempre aprendices en la carpintería que aprendían el oficio. Y muchos de ellos terminaban siendo grandes carpinteros y montando sus propias carpinterías. Se necesita aprender al lado del maestro para que cada día podamos desarrollar mejor nuestros dones y habilidades. Y hoy necesitamos pasar tiempo con Jesús y crecer, para crecer como Él quiere. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. A medida que crecemos a imagen de Cristo, nuestro corazón se vuelve como el suyo. ¿Sabéis? Yo no conozco a nadie que tenga el corazón como Cristo, que vaya sembrando vientos y tempestades por donde pasa. No conozco. Conozco personas que siembran vientos y tempestades por donde pasan y tengo dudas de que tengan el corazón de Cristo. Esa es la verdad. Si somos mejores discípulos, hacemos una mejor iglesia. Cuando somos mejores discípulos, se nos ensancha el corazón y llegamos mejor a aquellos que nos necesitan. La iglesia de San Nicolás y de Pedro el Viejo serán preciosas de visitar, estoy convencido. Pero probablemente solo son rocas frías, porque las rocas sabéis que cogen el frío del invierno de marzo que tenemos. Pero una iglesia cálida necesita un corazón cálido. Y eso es lo que debemos de construir entre todos. Una iglesia que crezca y se parezca más a Cristo. ¿Nos parecemos más hoy que hace un año? ¿Soy un poquito mejor seguidor de Jesús hoy que hace un año? Eso es un tira y afloja en la vida, ¿eh? Un paso adelante, uno atrás, dos adelante, uno atrás, dos adelante, cuatro atrás. Vamos un poco así a veces, ¿eh? Pero necesitamos avanzar hacia parecernos más a Jesús. Y que cuando nos veamos, como decía la carta de Tesalonicenses que leíamos, no hace falta que digáis nada, porque todo el mundo habla bien de vosotros. A veces nuestro mejor testimonio, como dice Pablo, es ser cartas leídas por todos. No hace falta que hagas y hables de lo bueno que haces, porque se ve, se transmite y llevas luz donde estás. Un reto para vosotros, primer reto, sobre crecer. ¿Qué plan tienes para crecer este año? ¿Te has hecho algún plan para crecer a la medida de Jesús? Si tienes un plan, me encantaría escucharlo. Y si no tienes, me encantaría poder sugerirte algunas ideas. Pero necesitamos crecer. Segunda idea. Otro de esos principios fundamentales o propósitos que tenemos es el de conectar. Dice Pablo a los tesalonicenses, tenéis un amor que abunda, un amor que sobreabunda. Conocí la historia de Soma al Imam a través de los libros de la psiquiatra Marian Rojas Estapé.
Conocéis probablemente mucho de esta psiquiatra madrileña, la hija de Enrique Rojas, y dice que en cierta ocasión se encontró con esta activista camboyana, Somali Man, y el día que se encontró con ella de alguna manera o conoció su historia, pues su vida también cambió. Marian Rojas pasó un año en Camboya ayudando a niñas y adolescentes que eran vendidas para ser prostituidas en el sudeste asiático, en una historia durísima. Somali Man fue prostituida durante años, vendida y prostituida desde muy jovencita en un burdel en Camboya, hasta que se enamoró de un cliente que la sacó de la prostitución y una vez liberada de allí se convirtió en una activista para sacar a niñas de la prostitución. Entraba en los burdeles con la única manera que se podía entrar en esos ambientes donde, pues como son grandes negocios, personas que quieran trabajar para liberar a esas niñas van a sufrir persecución y violencia extrema. Pero lo hacía a través de la formación para formar sobre el SIDA, sobre el VIH. En 1998, Somali Man recibió junto a otras mujeres el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación y se dice que tuvo un vínculo especial con la reina Sofía. Calculan que ha rescatado a más de 7.000 niñas de ese mundo donde no hay moral ninguna y se pisotean los derechos de las niñas a diario de una forma tan cruel que hasta mencionarlo es duro y doloroso. Un corazón grande, crecido en las peores circunstancias, ha dado a luz decenas de hogares para miles de niñas que encuentran un refugio y una oportunidad en ellos. Una iglesia puede ser tan grande como lo sea su corazón, y una iglesia construye hogares. Por eso la conexión es tan importante, porque ser iglesia es ser familia, ser conexión. Ser iglesia es tener lazos entre nosotros, conocernos y amarnos. ¿Cómo voy a amar a mis hermanos que están en el cuarto banco si no los conozco, si no hablo con ellos, si no sé mucho de sus vidas? ¿Cómo voy a hablar o amar a los que están por ahí detrás si no sé ni cómo se llaman? Necesito dar el paso de hacer familia, de construir familia. En una iglesia tan grande eso a veces es más complejo. Sabéis que los que tenemos hijos, dos, si tienes uno quizás no lo has experimentado, pero los que tenemos dos hijos sabemos que el segundo es más pillo que el primero. ¿Es que sí? Normalmente, por norma general. Siempre hay alguien que rompe la norma, ¿eh? Pero el segundo es más pillo que el primero. Los segundos son los que se están riendo por ahí, porque lo saben, que va con ellos. ¿Por qué? Porque aprenden de los hermanos mayores las travesuras, las tonterías, y hay algunos puentes que ya los pasan directamente. ¿Qué os voy a contar? Nosotros somos 4 y la más pequeña de todos, que estuvo la semana pasada sentada en nuestro banco, la más pequeña de todos, la más pilla de todos también, sin duda. En psicología del desarrollo está muy estudiado que los niños aprenden a hablar por imitación de los mayores. Por eso a un niño al que no se le habla y al que no se le da cariño, le cuesta muchísimo más socializar y empezar a hablar. Porque los niños aprenden a hablar porque nos ven cómo hablamos con ellos. Y por eso las personas con problemas auditivos también luego tienen muchas dificultades o con problemas visuales para desarrollar el habla. El crecimiento del discípulo tiene mucho que ver con la conexión con otros discípulos. Aprendemos los unos de los otros, nos pastoreamos los unos a los otros. Todos aquí somos pastores, todos somos sacerdotes del Señor, dice también el apóstol Pedro. Todos nos pastoreamos, todos nos cuidamos, todos nos mejoramos unos a otros y pulimos nuestros defectos en el contacto mutuo. Y a veces hay mucho que pulir, por eso a veces es difícil ser hermano y hermana. Si tienes hermanos carnales en tu familia, sabes que ser hermano y hermana es un reto y es un desafío. A los hermanos los amas con locura, pero a veces también te hacen volver loco. Pues también pasa eso en el seno de la iglesia, que muchas veces el ser hermano y hermana y tomar ese compromiso fielmente nos cuesta también dificultades y complicaciones y disgustos. Pero es que todos estamos llamados a conectar. Todos los ministerios, los equipos, las labores en la iglesia, todo lo que se hace sirve para predicar el Evangelio, sin duda alguna, pero también sirve para conectar a las personas. A mí me encanta ese área de los ministerios. Me encanta lo que se hace en la iglesia, las diferentes actividades que se hacen y cómo a veces sirven para conectar a personas. Y cómo a veces eso bendice más incluso que el ministerio que se está desarrollando.
Porque una de las labores más bonitas que hay en la iglesia es conectar gente. Ser lo que hoy se llama en inglés networkers, ¿no? Creo que es esta la palabra que se suele usar. Hacer conexiones, ayudar a conectar gente, a construir puentes. Y eso pasa mucho en la iglesia. Qué bonito es cuando en la iglesia decimos, necesito a alguien que me asesore en no sé qué, y decimos, pues justamente hay una persona allí que podría ayudarte. Qué bonito es cuando nos presentamos, nos conocemos, sabemos lo que hacemos y podemos aprovechar y servirnos los unos a los otros con nuestras habilidades. Yo no quiero serviros con mis habilidades de cantar en esta mañana, como sí que hacía nuestro invitado Bani, porque podríamos espantar la mitad del culto, entonces tampoco es cuestión de eso. Pero nos ayudamos con nuestras habilidades, con lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Las conexiones en el marco de la iglesia siempre pueden mejorar, deben mejorar, debemos aspirar a mejorarlas. Se puede escuchar mejor, me puedo preocupar más de las necesidades del otro, puedo intentar ayudarle, puedo compartir tiempo con mis hermanos. Sabéis que hay gente que solo necesitaría un café para descargar un poco sus experiencias. Y curiosamente, o tristemente, después de la pandemia, muchas iglesias, no la nuestra, sino en general, esto es un problema global, muchas iglesias se encuentran que las personas van al culto, a celebrar el culto, a disfrutar del culto, a vibrar con la alabanza y recibir algo en el sermón, pero se les hace muy difícil establecer relaciones con los otros creyentes. Evidentemente, que conozcas bien a las 300 personas que hay aquí sentadas es muy difícil. Que conozcas todo de sus vidas es complicado. Me cuesta conocer todos sus nombres ahora mismo. Y hay algunos nombres, perdonadme, que a veces os pregunto 3 veces cómo os llamáis, porque a veces ya resulta un poco complejo. Pero todos podemos tener un grupo de referencia. Y tienes que encontrar tu grupo de referencia en la iglesia. No puedes ser un llanero solitario de la iglesia. Esas personas que entran, que salen, que no quieren hablar con nadie. Yo tenía un gran amigo mío que se iba siempre, lo he dicho en algún sermón, 5 minutos antes del culto para no tener que hablar con nadie. No dar explicaciones, que no me pregunte la gente, que no conozca mi vida. Pero los discípulos de Cristo viven juntos, comparten la vida, se preocupan los unos por los otros. Si vamos a la primera iglesia, ni os cuento lo que hacían, porque eso lo llevaban a veces a extremos impresionantes, difíciles de conseguir o de imitar. Por eso os propongo un reto también, que es que seamos más familia cada día. A mí me gustaría que nuestra iglesia fuera más familia cada día. Y te voy a proponer un reto muy sencillo, pero muy sencillo. Preocúpate de alguien y deja que alguien se preocupe de ti. ¿Quién se preocupa de ti? Piensa un momento. ¿Hay alguien que se preocupa de ti, de tus necesidades? ¿Alguien que cuando te ve en la iglesia te da un abrazo sincero y te dice ¿cómo estás? No para que le digas bien y ya está, sino porque realmente le importas o le interesa y muestra un amor sincero. ¿Hay alguien así en la iglesia? ¿Detectas a alguien así? Y al revés, ¿tú estás cuidando de alguien cuando vienes a la iglesia? ¿O estás pensando, ay, que vaya bien el culto, que vaya rápido, que se acabe, que me tengo que ir a tomar el vermut, o que no me comenten muchas cosas? Ese que viene siempre con los problemas, mejor que no me hable a mí, que vaya a otro, que vaya al pastor, que para eso está el pastor. ¿Te preocupas de alguien profundamente, sinceramente? ¿De una persona? ¿De 2 personas? ¿Tienes ese pequeño grupo en el que estás pastoreando y siendo pastoreado? Porque a todos nos hace falta eso. Nos hace, pero con urgencia nos hace falta pastorear y dejarnos pastorear. Cuidar de otros y dejar que nos cuiden. Y todos podemos hacerlo. ¿Sabes? Algunas personas dirán, es que yo siempre estoy dando. Conozco personas así. Mi madre es así. Siempre estoy dando a los demás. Siempre lo estoy dando a todo. Me desgasto por todo el mundo. Y pocas veces recibo algo a cambio. Pocas veces alguien me dice ¿cómo estás? Conozco otras personas que necesitan. No, es que yo necesitaría que estuvieran todo el día preguntándome cómo estoy. Para llorar lo mal que estoy y lo que estoy sufriendo y lo desgraciado que soy en la vida. Lo malo que me ha hecho el Señor. Y entonces, a veces también eso hay que gestionarlo. Todos tenemos que preocuparnos de alguien, porque además cuando nos preocupamos de alguien, nuestros problemas bajan un poco, nos relajan un poco, cogen perspectiva. Todos tenemos que cuidar de alguien
y dejarnos cuidar y encontrar esos núcleos. Y si no las has encontrado en la iglesia, es una asignatura pendiente para todos. Para ti primero, porque tienes que buscar esas conexiones, pero también como iglesia para saberlo identificar. Así que dínoslo con cariño. Oye, necesito conectar con personas en la iglesia. Yo sé que tenemos agendas muy complicadas. A mí no me gusta que el evangelio sea una carga. El evangelio tiene que ser alegría. Venir a la iglesia tiene que ser alegría. Venir a la iglesia tiene que ser algo que cuando salgamos de aquí, salgamos, ¡wow! ¡Qué bien que me he encontrado con Jesús! Pero y a veces en nuestra vida, que llevamos tantas agendas tan llenas y tantos problemas y tantas preocupaciones, a veces cuesta hacer esos huecos. Pero uno hace hueco para lo que quiere. Porque seguro que haces hueco para ver esa serie de alguna de las plataformas, no voy a hacer publicidad de las plataformas, pero para alguna de esas plataformas que hay encuentras hueco para dedicarle, o para ir al gimnasio a ponerte guapo y guapa, también encuentras un hueco, y encuentras hueco para muchas cosas en las 24 horas que todos tenemos al día. Encontremos hueco para preocuparnos de otros, para hacer iglesia preocupándonos de las personas. Así que ese es el reto que te pongo. Cuida de alguien y deja que alguien cuide de ti también. Búscalos, piénsalo. Tercera idea, comparte. El compartir nuestra vocación como iglesias es una vocación siempre misionera y evangelizadora. La Gran Comisión, Jesús invita a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es en una acción misionera de alcance global. Una iglesia con un corazón grande debe tener un corazón para la evangelización y la misión. Y os diré que esa es una de las cosas que más pereza nos da hoy en día en la iglesia. Con frecuencia he escuchado decir algo: cuando una iglesia se preocupa por la evangelización, los problemas internos se minimizan. Cuando una iglesia se olvida de la misión, empezamos a encontrar problemas entre nosotros por todas partes. Y es que, ¿sabéis? Cuando uno pone la mano en el arado y tiene que trabajar duro, apenas le da tiempo para preocuparse o para estar ocioso o dejar que los pajarillos aniden en la cabeza. Pablo dice que los ociosos se meten en cosas indignas y habla en varias ocasiones en sus cartas de la necesidad de no andar ociosos para no entrar o caer en tentaciones. Pero ¿qué ocurre con la iglesia? A veces nos institucionalizamos fácilmente, con el paso del tiempo nos acomodamos todos. Reconocemos que no tenemos el don de la evangelización. Hay personas que tienen un don nato para evangelizar. Conozco algunas en la iglesia, pero por ejemplo no es mi don. Y entonces a veces nos conformamos con ello, ¿no? Y entonces nos olvidamos de que una parte del ser iglesia es compartir. Compartir a través del servicio, de la obra social, del cuidar de otros, del expresar esa rama de la diaconía que se preocupa por otros, y compartir evangelizando, haciendo la misión. Y es probable que tú no sepas nada de misión o no te guste. ¿Sabéis? No sé si lo he dicho alguna vez, cuando yo tenía 14 años y en la iglesia nos mandaban a repartir folletos, yo que era el tío más vergonzoso del mundo mundial y no había nadie más vergonzoso que yo en la iglesia, a mí se me hacía un drama tener que salir a repartir folletos. Así que yo salía de vez en cuando con los hermanos y, Señor, mejor que no nos encontremos a nadie y se lo encuentren los otros en algún sitio de la calle, que igual les llega el folleto, pero yo no tengo que sufrir. A mí no se me da bien eso, pero quizás no se te da bien hablar, pero puedes invertir igualmente en la misión, puedes pensar en la misión, puedes orar por la misión, puedes ofrendar por la misión, puedes preocuparte por los que salen a evangelizar, puedes animarlos, puedes ayudarlos en tareas logísticas. Sellar tratados no implica mucho sufrimiento ni contacto personal. Puedes pensar nuevas formas. Las redes sociales sirven para evangelizar de una manera muy sencilla y un poco más un poco más íntima, si queréis. Necesitamos pensar también en eso. ¿Con quién compartimos la fe? ¿Con quién compartimos la vida? Hace unos años, la Iglesia Bautista del Calvario en La Habana, tenemos algunos hermanos aquí cubanos que vienen de esa iglesia, de la Iglesia Bautista del Calvario, y sabéis que, o muchos conocéis, hemos tenido un convenio, un acuerdo de colaboración con ellos durante 4 años. Los últimos 4 años hemos mantenido 5 familias misioneras en La Habana desde aquí, desde nuestra iglesia. La Iglesia Bautista del Calvario en La Habana, una iglesia con varios centenares de personas, propuso un proyecto para un año. Se titulaba ¿Quién es tú uno?
Solo tienes que orar por una persona este año, solo por una persona para que venga a Cristo. ¿Sabes que si todos hiciéramos eso y diera fruto el año que viene no cabríamos ni de broma en esta sala? Y habría muchas personas nuevas convirtiéndose y entregando al Señor, o personas que dejaron de venir a la iglesia que estarían volviendo. Y sabéis, todos tenemos una preocupación cuando hablamos de misión. Estoy convencido que ahora en tu banco donde estás sentado echas en falta a alguien. ¿A qué falta alguien al lado tuyo? En la mayoría de casos, me falta un hijo, me falta el marido, me faltan los padres, me falta un amigo muy cercano, me falta un hermano. A todos nos falta alguien que nos gustaría que estuviera aquí, que se hubiera convertido al Señor, que recupere su relación con Él. No hay que ganar el mundo entero, porque quizás no está en nuestras manos. Pero qué bueno si podemos acercar a una persona a Cristo. Ese impacto puede ser tremendo. No te digo que le agobies, no te digo que lo rayes, no te digo que vayas detrás de él y le envíes 25 versículos al día con manitas así, para hacerle saber que estás orando por su vida hasta que te bloquee en WhatsApp. No me refiero a eso. Pero un pequeño esfuerzo por hacerle sentir importante y saber que te preocupas por él y que oras por él, eso a veces es lo mejor. Y es lo que necesitamos, porque todos necesitamos sentirnos queridos. Así que te planteo que si visualizas a esas personas, cierra los ojos, piensa en esa persona que te gustaría que estuviera aquí, o en esa persona que le estás hablando, o en esa persona que es casi como tu proyecto ahí de decir, me encantaría que esta persona me acompañara a la iglesia. Piensa en tu uno, ora por él y haz tu misión. Llego al final de mi sermón. Podemos ser piedras o pedruscos, pero a Dios le encantaría que fuéramos piedras vivas, como decíamos en la carta de Pedro. Las piedras adornan lugares fantásticos, maravillosos. Las iglesias antiguas son preciosas, de verdad que sí. La arquitectura de los diferentes estilos a lo largo de la historia es algo bello, un patrimonio, en muchos casos patrimonio de la humanidad. Pero son piedras y no sirven para nada. Lo que de verdad sirve son los corazones que se convierten en piedras vivas, donde la gracia de Dios actúa, donde se dejan transformar sus vidas y donde dicen yo quiero crecer y tener un corazón grande. Y un corazón grande es lo que hace una iglesia grande. No es el número, no es el tamaño, no es el nombre, y aquí a veces a los antiguos les gusta decirse somos la primera iglesia evangélica bautista de Madrid. Pero eso no da credenciales en el cielo, hermanos. Eso no da ningún título más. Lo que necesitamos es un corazón grande. Un corazón como Cristo, que cada día se parezca más al suyo. Eso es lo que de verdad cambia las cosas. Y eso es lo que necesita nuestro siglo. Siempre digo, y damos gracias a Dios, por todos los que nos precedieron, hicieron tan grande labor para que hoy estemos aquí. Pero nuestro reto es hoy. Hoy tenemos nosotros el compromiso de construir una iglesia con un corazón grande. Que el Señor nos ayude a no ser pedruscos, a ser piedras vivas. Vamos a cantar al Señor.